Bienvenidos a Aventureros. Estamos nuevamente en un nuevo video, valga la redundancia, en este su canal, nuestro canal de rol y videojuegos. El día de hoy vengo para traerles, en compañía de algunos de mis jugadores de mesa, o inspirado en algunos de mis jugadores de mesa, el juego de L5A, pero más que el juego, la creación de personajes para la leyenda de los 5 anillos. ¿Por qué la leyenda de los 5 anillos? Porque es un juego que me gusta, que he narrado bastante y que a varios de mi grupo de juego les ha gustado. Por lo tanto, bienvenidos aventureros. Y por aquí tenemos entonces, por un ladito, a Kat, que es una de mis integrantes de mesa de juego, y tenemos también a Will, que es otro de mis integrantes de la mesa de juego. Entonces vamos a proceder junto con ellos con la creación de personajes. Las imágenes de fondo no son de mi autoría o de la autoría de alguno de mis compañeros, por lo cual le damos los créditos a quien corresponda, que haya creado estas imágenes basándose en la leyenda de los 5 anillos, que es un juego de rol que antes fue juego de cartas coleccionables, que ha sacado varias ediciones. Bueno, entonces proseguimos. En compañía de mis jugadores vamos entonces a crear unos personajes bien interesantes a manera de ejemplo para todo aquel que de pronto no haya jugado la leyenda de los 5 anillos, tenga ya una idea más o menos de qué pasos se deben seguir para crear los personajes. Aparte de eso, estamos hablando de la edición, de la segunda edición, que es la edición como más clásica de la leyenda de los 5 anillos. Hay otras ediciones que tienen otras maneras un poco más diferentes de crear los personajes, pero estamos hablando de la clásica. Y también para ejemplificar la creación de personajes en general, que suele ser aplicable no solo a este juego, sino a muchos juegos, haciendo la salvedad que cada juego tiene sistemas diferentes, por lo cual algunos puntos o algunas características o habilidades difieren entre juego y juego. Pero normalmente la creación de los personajes para cualquier juego consta de 4 pasos. El primer paso, hay que definir el concepto. ¿Qué es lo que va a ser tu personaje? Antes de empezar a llenar la hoja, la ficha de personaje, el jugador debe tener claro qué se va a hacer: un guerrero, un sanador, un clérigo, un bárbaro, etc. Ya lo segundo, que cada juego tiene en su propio sistema la explicación de cómo se distribuyen, vendría a ser la distribución de los puntos en la ficha de personaje. La distribución básica en algunos juegos se da por tirada, en otros te dan cierta cantidad de puntos para que distribuyas, etc. Ya la tercera parte es la personalización, que ya es aquí cuando los jugadores empiezan a modificar esos puntos de creación que le dieron a sus personajes para llegar con sus personajes a hacer lo que ellos quieren que sea su personaje, alcanzar ese concepto que tenían al principio, ¿vale? Y al final, ya después de haberlo personalizado y haber anotado todos los puntos, una presentación del personaje antes de empezar a jugar, que es lo que ya los jugadores le presentan al narrador, al DJ, al máster, etcétera, como quieran llamar al director de juego, para iniciar el juego. Recuerda entonces también tu like y tu suscripción me ayudan mucho para seguir haciendo estos videos e ir mejorando cada vez más el contenido en la medida que me vayas respondiendo con tu like, tu suscripción y tu comentario. Bueno, proseguimos. Lo primero que se debe hacer, lo primero en este juego y en cualquier juego de rol, lo primero, ya seas el máster o alguno de los jugadores, es el desarrollo del concepto. El concepto entonces es esa parte general en la que el jugador describe a su personaje, o describe qué quiere hacer con su personaje. Si va a ser un personaje que se basa en el combate, si va a ser un personaje que se basa en la magia, o es un personaje social, etc. Entonces, para eso, antes de que los jugadores empiecen a definir el concepto,
Tú como DJ o el que tenga el rol de ser el DJ, el director de juego, tiene unas responsabilidades específicas. La primera es explicar el juego si el jugador no lo entiende o no lo ha jugado antes. Es decir, desde el libro básico y darle una explicación general del juego al jugador. Este paso normalmente ya en grupos más avanzados no suele ser necesario, porque ya cuando varios jugadores llevan cierta cantidad de meses o de años jugando partidas más o menos periódicas de cierto juego, se hace innecesario, porque muchas veces ya el jugador lo conoce, pero nunca falta el jugador nuevo, el que nunca lo ha jugado, el que no lo comprende bien. Entonces una explicacióncita breve del juego, clásica, que le permita al jugador ir formando el concepto de su personaje. La segunda responsabilidad, guiar a los jugadores para que de pronto se hagan personajes interesantes, o de pronto no vayan a ser personajes que los tengan muy embalados o complicados al inicio. No es crearle el personaje al jugador, es darle pequeñas guías o pequeños consejos, cosas como: mira, si te llevas eso vas a empezar con muchos problemas, o si te llevas eso tendrás que empezar con muchas desventajas, o para tener esa característica o esa habilidad necesitas estos puntos, etc. Y obviamente eso nos lleva a un tercer punto como directores de juego, que es ofrecer diferentes alternativas para los conceptos de los jugadores, y que así ellos se logren como adaptar al que más les convence. Entonces, por ejemplo, por el lado de los jugadores tendemos a Kat, que forma su concepto. Lo primero que nos dice, lo primero que señala Kat es que quiere ser una maga. Es decir, como ya sabemos, en el E5A están los Chugenga y los Bushi. Los Chugenga son como los magos y los Bushi son como los guerreros. Tenemos a una jugadora que en los diferentes juegos que hemos jugado en mi mesa le encanta la magia, la hechicería y todo esto. Entonces lo primero que nos dice es que quiere ser una maga. Evidentemente sí lo puede hacer, ya que en el juego están los Chugenga. Lo segundo que nos dice es que también quiere tener la capacidad de curar. Hay hechizos de curación en el juego, entonces lo puede hacer. Nos dice que no le gusta mucho el combate, por lo cual entonces ya se va perfilando su personaje. Su personaje entonces ya empieza a perfilarse como un personaje que no va a ir mucho al frente, que no va a ir mucho al combate, que no va a ir mucho al choque. Así que después de consultar los diferentes clanes, que son varios: el león, el fénix, el cangrejo, el escorpión, el unicornio, el grulla, ¿cierto? Que son como los clanes. No sé si me haga falta algún clan inicial. Ella decide que el clan más pacífico y que se centra más en la magia es el clan fénix, por lo cual entonces decide crearse un personaje que va a ser una Chugenga de la familia principal, Izawa. Bueno, mientras que por el lado de Will es todo lo contrario. Will desea ser un guerrero fuerte, que no tenga miedo a ningún monstruo, ansioso por la fama y los buenos combates. Entonces, después de mirar los diferentes clanes, Will se da cuenta que efectivamente en el juego hay varios clanes que están como inspirados en el combate, pero el que más le gusta a Will son los cangrejos, por el hecho de que combaten específicamente a los monstruos en el juego. Entonces él se decide hacer un cangrejo. Bueno, ya con un concepto más claro que tiene cada uno de los jugadores, podemos pasar al siguiente paso, que es repartir los puntos de creación de personaje. Así entonces tenemos a nuestros jugadores pendientes para repartir los puntos de personaje a los puntos de creación. Entonces, aquí es donde ya sacamos la ficha de personaje. Esta es la ficha de personaje clásica de la leyenda de los 5 anillos que vamos a jugar. Podemos ver que es una ficha muy completa, tiene nombre, clan, profesión, etc. Como ya hay un avance en el concepto de los personajes, podemos saber entonces que en el caso, por ejemplo, de Cap, el nombre de su personaje va a ser Izawa Kawako, del clan Fénix, profesión Chugenga, mientras que
Por el lado de Will, el personaje va a ser Hida Dono, Hida Dono, del clan Cangrejo Profesión Bush. Aparte de eso, en el mismo libro, cada libro tiene los consejos o las formas como ir creando o guiando los puntos de personaje. En el caso del L5A, podemos elegir un nombre que se puede mirar en la página 54 del libro, donde están las sílabas como pie de página, las sílabas para formar nombres rokuganeses. Aparte de eso, también nos indica que los anillos y las características empiezan en 2, es decir, el fuego en 2, las características del juego que son agilidad e inteligencia en 2, todo en 2. Vale, la gloria empieza en nivel 1, aparte de las bonificaciones que le da la familia. ¿Cómo así? Normalmente los juegos de rol, el llevarte cierta clase, cierto tipo, cierta profesión, siempre te va a dar unas bonificaciones específicas. ¿Qué bonificaciones pueden ser? Bueno, en el caso de Will, que es un Hida guerrero, obviamente tendría una bonificación a la fuerza. Por lo tanto, el personaje de Will no empieza con fuerza 2, sino fuerza 3. Y también, al ser Bush y guerrero, le da una bonificación a la resistencia, que está en el anillo de tierra, lo que permite que empiece con resistencia en 3. Pero para mala suerte de Will, empieza con un honor muy bajo, que es 1 y 5 cuadros. Pero para Kat la cosa es un poco diferente, ya que las bonificaciones son en conciencia, que es una característica de aire, y en el anillo de vacío, que no tiene características, entonces el anillo le sube directamente a 3. Bueno, ya después de repartir como estos puntos de personajes básicos, vamos a algo que le encanta a muchos jugadores y lo que se suelen llevar más tiempo en los diferentes juegos, y es que la personalización. Normalmente la mayoría de juegos, no todos, pero sí la gran mayoría, suelen tener unos puntos aparte para que los personajes puedan especificar, los jugadores puedan especificar sus personajes, es decir, volverlos más fuertes, adquirir más habilidades, adquirir ventajas, desventajas, equipo, etc. En el caso del E5A son 25 puntos de personaje. Entonces vamos a ver qué hicieron nuestros jugadores. Bueno, en el caso de Kat, ella tomó su personaje con los 25 puntos extra y ha decidido aumentar los reflejos en 1 para llevar el aire a 3. Poner un punto más en voluntad, ya que su personaje va a ser un poco terco, y llevarse las ventajas de destino superior y propósito elevado. ¿Qué propósito elevado? Conseguir la paz en el imperio o en el rey. Al igual que subirse las habilidades de investigación y meditación a 2, que son habilidades que le da su familia como bonificaciones, y agregar las habilidades de ceremonia del té, defensa y medicina en 1. Como vemos, es un personaje totalmente pacífico, centrado más en la magia, en la corte y todo eso, ¿cierto? Pero resulta que esto le ha costado un poco, por lo cual ella debió llevarse la desventaja blanda de corazón, que le da unos puntos adicionales y que van con su personaje pacifista. Vamos a ver entonces qué fue lo que hizo Will con sus puntos adicionales para personalizar el personaje. Bueno, Will lo que hizo fue aprovechar para subir percepción y voluntad, ¿cierto? De esa manera entonces sube el agua y la tierra a 3 de inicio. Se llevó la ventaja grande como un buen cangrejo guerrero para tener más posibilidades de golpear. También en la interpretación para ser un personaje gigantesco. También, como el personaje de Will no le teme a nada, como Dono es un personaje sin miedos, se llevó la ventaja trance de muerte, lo cual le permite no tener ningún miedo ante los monstruos que ataquen. Subió las habilidades de Kenjutsu, que viene a ser como espadas en el E5A, Tetsubo, que viene a ser como garrote, y tiro con arco, para mejorar sus dotes de guerrero. Y dejando
por último, 2 habilidades que no tenía, que son un punto en caza y un punto en atletismo, que le parecen necesarios. Como podemos ver, a diferencia de Cat, Will no se llevó ventajas o desventajas, solo que es grande y que es un personaje que no tiene miedos, mientras que el personaje Sawakawa de Cat sí tiene la desventaja blanda de corazón. Después de esta personalización, tú como DJ debes otorgarles el equipo inicial, que normalmente viene escrito en el libro, o la forma de cómo concedérselos, el dinero inicial, el reconocimiento, calcular los puntos de heridas, etcétera, como calcular los temas iniciales para poder completar la historia de los personajes. Ya, entonces después del concepto, los puntos, la personalización, viene la parte final del personaje, que es efectivamente la presentación. Ya en esta parte es cuando tus jugadores te van a presentar sus personajes para iniciar la historia. Ya han distribuido los puntos, ya les diste el equipo. En la parte del equipo también les debes indicar cuál es su técnica especial. Por ejemplo, para Cat, cuáles son sus hechizos. Obviamente Cat va a tirar para llevarse hechizos de sanación, etc. Entonces, después de tener sus equipos, su oro, sus espadas, sus armaduras y sus puntos de personaje, ya los jugadores tienen la responsabilidad ante ti de presentar su personaje. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, aunque algunos DJs difieren, en mi opinión y en lo que llevo con mi mesa, yo siempre voy a pedir 3 cosas de lo que recomiendo para los narradores. ¿Cuáles son? Lo primero, una mini o una micro historia de personaje. No tiene que ser una historia de 3, 4, 5, 10 páginas como algunos jugadores suelen hacer. No, es una historia corta, concisa, que permita saber más o menos una evolución del personaje, cómo llegó a ser el buce o el chugenga que es. Lo que lleva al segundo punto: ¿cómo es el personaje? ¿Es un personaje terco? ¿Es un personaje violento? ¿Es un personaje calmado, pasivo, etc.? Y el tercero, ¿qué quiere el personaje? ¿Cuál es el objetivo del personaje? ¿Ser el mejor guerrero de Rokugan? ¿Ser el mejor samurai? Etcétera. Todo esto porque con esta información a ti como DJ te va a servir para inmiscuirlos en la historia y así irles dando experiencia, fijante en interpretación, etc. Bueno, entonces vamos a ver qué han hecho nuestros jugadores en su presentación de personajes. Cap nos indica entonces que su personaje Kawako odia la violencia porque de niña vio destruir una aldea. Aparte, nos dice que es una niña mimada que suele dar su opinión y estar en contra de todo lo que dicen sus mayores. O sea, es alguien que odia la violencia y le encanta poder opinar sobre cualquier tema. Y que su deseo, lo que quiere llegar a ser, es llegar a ser una gran chugenga, es decir, una gran maga, con la posibilidad y la capacidad de traer paz y justicia a los desvalidos. Bueno, personaje muy claro que ya nos va a puede permitir llevar más o menos a cabo una exigencia de interpretación y colocarla en la historia. Mientras tanto, Will nos dice que Dono, su personaje, creció en la muralla, ayudando desde niño ante las incursiones de Onis y monstruos. Es decir, que para Will, su personaje siempre ha visto a los monstruos atacar, por lo cual entonces es lógico que no les tenga miedo. Lo que nos lleva al segundo punto: no le teme a nada, admira la fuerza y le encanta un buen combate por las mañanas. O sea, es un guerrero nato. ¿Y qué quiere? Quiere llegar a ser un gran héroe en Rokugan, vencer Onis en la muralla para que su nombre sea pronunciado con admiración. Es decir, es un personaje que quiere fama y gloria por sus dotes en el campo de batalla. Bueno, entonces ya hemos visto los 4 pasos para crear un personaje. Hemos visto cómo se desarrolla un personaje, cómo lo vamos tejiendo, cómo vamos distribuyendo los puntos y cómo es o que debe tener una presentación de personajes al final. Bueno, recuerda, tu like y tu comentario me ayudan mucho. A propósito,
¿Ya sabías sobre la leyenda de los 5 anillos, este genial juego? ¿Cuál es tu clan favorito? Si lo has jugado. Y si no lo has jugado, ¿qué piensas de él? ¿O qué has escuchado? Por el día de hoy entonces es todo. Muchas gracias por tu atención y que tengas un resto de día agradable.